Empezamos. Sí. Bueno, gracias, Ale. Sí, es como dices tú, no es coleccionista de certificaciones, sino es justamente para poder tener una mirada más holística y poder solventar los problemas en diversas organizaciones. Bien, entonces, primeramente, bienvenido, gracias por la confianza, gracias por estar aquí en este festival maravilloso donde diferentes personas con toda la intención, de forma voluntaria y con mucho cariño y empeño, estamos acá para tratar de aportar un granito de arena y compartir nuestras experiencias. Así que, primeramente, gracias Alejandro, gracias Alessi y bienvenidos a todos los que están. Esta charla express, sencilla, denominada Cinefin Katana de Decisiones, es con la intención de poder ayudarles a que puedan tomar de alguna otra forma el camino más sencillo o el camino ideal a la hora de tener desafíos en su organización en cuanto a qué framework o prácticas ágiles pueden, en este caso, usar. Para entrar en tema, quizás la mayoría de ustedes ya conocen o ya ha trabajado con un framework Cinefin, que es creado en este caso por Dave Snowden, que es fundador y director científico de Cognitive Edge, y la palabra es de origen galés, que de alguna otra forma lo que define es, perdón, eh, un lugar o hábitat. Pero también, de alguna otra forma, el cinefin también es múltiples factores entrelazados en nuestro entorno y nuestra experiencia que influyen en nosotros en cómo pensamos, cómo interpretamos, cómo actuamos. Y de alguna forma que nunca podremos entender completamente porque es nuestra naturaleza humana. Bien, por lo tanto, este framework en profundidad también nos ayuda en cómo es nuestro comportamiento y cómo ese comportamiento nos afecta en nuestras tomas de decisiones, no solamente en lo personal, sino en lo profesional, que es la intención de esta charla. ¿Qué es Cinefin? En este caso, ustedes quizás ya conocen el framework, pero sin embargo vamos a refrescar. Cinefin tiene todo lo que sería el aspecto ordenado, que es en este caso que implica que la causa y el efecto son predecibles y los resultados de alguna otra manera son consistentes. También tenemos el aspecto desordenado, donde la causa y efecto son inherentemente impredecibles. Regresando al aspecto ordenado, tenemos una dimensión. La primera dimensión sería el complicado. Y en esta dimensión, cuando estamos trabajando en lo complicado, tenemos que tener sentido, tenemos que tener un juicio, tenemos que tener un pensamiento racional para en base a eso poder analizar y poder responder. Por lo tanto, aquí estamos entrando al terreno de las buenas prácticas. También tenemos el otro terreno o el otro dominio que sería el obvio o lo evidente, donde normalmente todos trabajamos. Normalmente todos aprendemos, vamos a la universidad o nos formamos o aprendemos en el conocimiento y consideramos que con ese conocimiento podemos tener las habilidades necesarias para solventar N problema. Y por nuestra condición humana siempre queremos solventar todo de la misma forma. Y aquí estamos en el aspecto de lo obvio o de lo evidente, donde también hay que analizar con sentido, donde hay que tener un juicio experto, donde hay que aplicar un pensamiento racional para poder hacer categorías y en base a esas categorías poder dar la respuesta más efectiva. Y por lo tanto también entramos en el terreno de las mejores prácticas, donde si sigo ciertos pasos voy a obtener ciertos resultados. Regreso al el ámbito donde estoy en lo desordenado. Entro a la dimensión de lo complejo. En la dimensión de lo complejo, como la causa y efecto son inherentemente impredecibles, eso implica que tenemos que indagar, tenemos que investigar, hay que hacer esa trazabilidad o rastrear, hay que sondar para en base a eso tener un sentido común, aplicar un juicio experto, un pensamiento racional y por ende poder responder a la situación de complejidad en la que me encuentro. Por lo tanto, aquí es el terreno de las prácticas emergentes. Luego entramos a otra dimensión, que es la dimensión de lo caótico. En lo caótico hay que actuar rápido, pero hay que actuar rápido con método. No es que actuar rápido desde mi estómago, porque hay que aplicar sentido, hay que tener ese juicio experto, ese pensamiento racional para en base a eso dar la respuesta a las posibles soluciones en ese espacio de efecto, causa y efecto inherentemente impredecible,
Por lo tanto, aquí entramos al terreno de las prácticas no verbales. Y tenemos también un ámbito nuevo, o bueno, no ámbito nuevo, tenemos un ámbito que normalmente ni a veces sabemos que estamos en él, que es el desorden. Entrando en el ámbito del contexto del desorden, muchas veces no se sabe que se está allí. Y cómo quizás nosotros podemos saber que no estamos allí, típicas preguntas que uno ve en las organizaciones, siempre lo he hecho así, para que voy a buscar otra forma, es lo que sé y es lo que domino. Entonces, si es lo que sé y es lo que domino, funcionará como siempre. Es mi estilo, es mi tradición, es mi costumbre. Ese es el terreno de la zona de confort. Melina Yayomich comenta en su blog, nos vemos siempre igual, nos movemos siempre igual, sea cual sea el contexto, siempre es donde estemos, siempre es lo que conozco, esto a lo que estoy acostumbrado y aquí es donde me voy a quedar. Esa es nuestra condición humana. Si bien tenemos nuestra naturaleza de cambio desde nacimiento, somos bebés y nos transformamos en adultos, siempre nuestra condición es que tenemos temor al cambio. Y acá es donde el marco Cinefin agarra valor. ¿Por qué agarra valor? Porque en su origen se desarrolla para ayudar a los líderes a comprender sus desafíos y tomar decisiones en base al contexto donde te estés desempeñando. Al distinguir esos diferentes dominios, puedes reconocer las acciones que deben coincidir con la realidad que te encuentras a través de un proceso de creación de sentido. Y por lo tanto, puedes ayudar a cultivar una conciencia de lo que realmente es complejo y lo que puedes responder en consecuencia. Ahora, ¿por qué a la presentación le denominamos Cinefin Katanas para tomas de decisiones? Porque aquí es donde a mi criterio personal el framework se transforma en esa joya que es, o lo valioso, para comprender en qué contexto nos estamos moviendo y en base a ello, una vez que lo entendamos, poder tomar las decisiones correctas y más para iniciativas a desarrollar en tiempo de incertidumbre, que fue lo que nos ocurrió, bueno, ha venido ocurriendo de hace un tiempo, pero se acentuó durante el 2020 debido al COVID-19, como dicen por allí. Por lo tanto, para entrar en el juego aquí, vamos a entender un poco el dominio de Cinefin para tomar las decisiones. Si entro en el dominio de lo obvio, es el terreno de las mejores prácticas. ¿Por qué? Si seguimos X paso, se obtendrá X resultado, probablemente una y otra vez, porque estamos en la parte de causas y efectos, son predecibles y el resultado es consistente. Si me voy al dominio de lo complicado, la toma de decisiones es con análisis lógico, incorpora expertos, múltiples formas de abordar el problema o la oportunidad. En pocas palabras, diferentes caminos te llevan a Roma. Pero ¿qué ocurre con esto? Si causamos o si esforzamos que sea una sola causa o un solo camino, eso por ende en las organizaciones y en las personas va a generar frustración y desviación porque se va a imponer la opinión de una sola persona o un solo equipo cuando debería ser diverso porque estamos en este caso en un dominio de lo complicado donde que el juicio experto y el pensamiento racional es necesario para analizar y poder responder. Luego entramos al dominio de lo complejo, donde la causa y el efecto son claras solo en retrospectiva. Los resultados emergentes e impredecibles. Se prueba primero el sistema. Se ejecutan experimentos que sean seguros. Se falla, se aprende de los resultados y luego se responde amplificando o mitigando el cambio. Acá, por eso es importante indagar o investigar, hacer esa trazabilidad o el rastreo, sondar, preguntar, para poder tener un sentido, para poder tener un juicio experto, para poder tener un pensamiento racional y por ende poder responder. En lo caótico, la causa y efecto no están relacionadas. Pueden crearse intencionalmente con el propósito de innovar, o si se ingresa accidentalmente, se debe actuar rápido en estabilizar la situación. Y aún así, hay que actuar rápido, pero con método. No se puede actuar desde el estómago o desde la guata, como se dice en Chile, ¿sí? O desde lo que yo creo que voy a hacer, sino que se requiere actuar rápido con métodos, con conocimiento,
y es el terreno de las prácticas novel. Y sin embargo, vemos una flechita acá roja donde nos tenemos que cuidar porque muchas veces cuando estamos en el terreno de lo obvio y decimos siempre lo he hecho así, lo voy a seguir haciendo así porque así fue que aprendí, podemos caer en el riesgo de entrar en caótico y entrando en lo caótico muchas veces salir del caos no es tan económico para una organización. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la agilidad? En cómo voy a aplicar la agilidad. La mayoría de personas cuando comienzan en el mundo de la agilidad, e inclusive las personas que tenemos tiempo ya trabajando en agilidad, dependiendo del contexto donde estemos, dependiendo la iniciativa, problema en el cual nos vamos a enfrentar, a solventar, y queremos hacerlo de una forma con algún método, framework o prácticas ágil, pensamos, escuchamos tanto en el mercado, design thinking, tengo que dar valor al negocio, tengo que ser agile, tengo que crear producto, tengo que tener cliente céntrico, tengo que aplicar change management, tengo que aplicar Lean Startup, Scrum, hipótesis, discovery, lo hago tradicional, lo hago ágil. Son muchas dudas que muchas veces no sabemos cómo comenzar. Y en mi experiencia, aplicando Cinefin, me ha dado ciertas guías para saber, dependiendo en qué terreno me estoy moviendo, cuál de ese universo de certificaciones con conocimiento, dónde lo puedo poner en práctica. Y es por ello que les presento esta versión Noris de Cinefin, donde basada en mi experiencia he podido colocar cómo moverme con todos estos frameworks, métodos, prácticas ágiles e innovación. Estoy en la parte del ordenado, causa y efecto son predecibles, resultados consistentes. Si tengo cierta claridad de cuál es el norte, me están dando un desafío a corto plazo, donde ya te indicaron, necesito B, no necesito B, C, D, E, solamente B a un corto plazo, un proyecto bien cerrado y simplemente la causa y el efecto son muy predecibles, estoy en el terreno de lo evidente. Y hay N prácticas que podemos utilizar. El modelo en cascada, el modelo B, el modelo CMMI, inclusive podemos jugar entre versiones de mejores prácticas dependiendo si estamos en una empresa donde aplicas procesos de TI. Puedo manejarme con ITIL, puedo manejarme con PMI, puedo tener el ciclo de Deming, puedo jugar en ello. Lo único que tenemos que cuidar es que estas prácticas y estos métodos no sean siempre, es que siempre lo he hecho así, porque podemos caer en el terreno de lo caótico y aquí Snowden le dice a la transición de lo obvio al caos, que es en este caso caerse por el precipicio. Por lo tanto, muchas empresas no están dispuestas a pagar el precio de caerse por el precipicio. Si me vengo en el ambiente complicado, en lo complicado, recuérdense que les dije que igual implica sentido de juicio, pensamiento racional, analizar y responder. Por lo tanto, acá muchas de las prácticas ágiles, framework, métodos, entra donde si ya yo sé qué es lo que voy a construir, conozco el producto y estoy durante un sprint, tranquilamente puedo aplicar Canva. Si ya levanté hallazgo, los transformé en hipótesis y lo voy a ejecutar experimento, puedo trabajar tranquilamente con Lean Chain Management. Si ya sé el producto, estamos desarrollando el producto ya ejecutado, puedo trabajar tranquilamente con desarrollo de servicio. Si estoy en una etapa de desorden, en mi práctica profesional, aplicar Static de Canva para entender la demanda, entender el contexto y el problema me ha sido de mucha utilidad. Si me voy a lo complejo, donde solo en este caso, la causa y efecto la voy a conocer basado en la retrospectiva, entro en terrenos donde prácticas como Lean Startup, prácticas como Design Thinking, inclusive prácticas como Scrum al inicio para entender los requerimientos, levantar antes de llegar a una planning y prácticas inclusive como Lean Chain Management para hacer hallazgos también me funciona. Y entro en terrenos donde muchas veces las prácticas se mezclan. Muchas veces tengo parte de Lean Inception en entender lo complejo y una vez que ya identificamos las necesidades, una vez que ya se tienen los beneficios, una vez que ya se tienen las posibles características que se van a construir, entra un poco más en el terreno de lo complicado porque aquí aplicamos mejores prácticas con expertos. Y en lo caótico,
Muchas veces ustedes van a ver prácticas como Design Sprint y prácticas en los hackathon. De hecho, durante el COVID-19, no sé si el año pasado o en cuántas participaron. Yo participé en varias. En una fue Jacobit, donde trabajamos con los adultos mayores en situaciones de riesgo y también trabajamos con las pymes. Y fueron hackatones donde junto con el Senama y junto con los ministerios sacamos posibles soluciones inmediatas para salir de forma más rápida del caos. Por lo tanto, aquí pueden tener cualquier práctica novel. Así que esto es como una guía de alguna otra forma para entendiendo el contexto o el dominio donde ustedes se estén moviendo, qué práctica, marco ágil o método les pueda servir. Y para que se lleven y recuerden tener en cuenta lo siguiente. 1. En tiempo de incertidumbre, se recomienda que la gestión debe centrarse en los dominios complicado y complejo. 2. El dominio obvio se recomienda usarlo para iniciativas de bajo riesgo y con precaución de no cruzar esa línea delgada al caos. 3. Si por alguna causa se cae en el caos, se debe accionar de forma rápida, porque las prácticas nobles son aliadas. Es como le comentaba aquí que durante la pandemia del COVID-19 se efectuaron diversos eventos como hackathon para poder obtener soluciones que permitieran enfrentar sus consecuencias en lo sanitario, en lo económico, en lo social y en lo emocional. Gracias. Esto era una charla express. No sé si tienen consulta, tienen pregunta. Aprovechen que hay mucha experticia aplicando esto en diferentes organizaciones. Bueno, chicos, todos aquellos que quieran hacer una consulta, lo pueden hacer ahora, lo pueden dejar en el chat, o lo pueden hacer, digamos, en vivo. Les voy a dar así como las opciones para aquellos que lo puedan hacer. Así que ningún problema. La primera consulta dice, Noris, dice lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre una buena práctica y una mejor práctica? Fíjate, muy buena pregunta. Generalmente las buenas prácticas, si bien estamos en el terreno de causa y efecto, que son predecibles y resultados consistentes, ¿qué te permite una buena práctica? Una buena práctica, vas a tener la experiencia y la opinión de diversos expertos aplicando esa herramienta, aplicando ese conocimiento, y en base a ese expertise te va a decir, para ciertas situaciones, esta es la que mejor nos ha funcionado. Una mejor práctica, por lo general, te dice qué hacer. Por ejemplo, si has trabajado en proyectos, mucho tiempo en proyecto tradicional, siempre nos decían que una mejor forma de gestionar los proyectos y que había que cumplir ciertas características era PMI. Entonces PMI te daba sus 47 elementos donde te decía, así deberías gestionar el control del cambio, así debes gestionar la parte de comunicaciones, así debes gestionar los riesgos. Y te dice detalle por detalle, método por método, cómo lo deberías cumplir. Cosa que cuando tienes una buena práctica, tienes diversos conocimientos, pero de experiencias también involucradas en ella, y quizás el compendio de esa suma te da como que el mejor camino. Por eso es muy importante tener claro que una mejor práctica te da como que el paso a paso a seguir, y una buena práctica es como el compendio de diferentes conocimientos y expertías aplicadas. Yo te tengo una pregunta, Noris, así que aprovecho. Sorry por eso. Pero de esto que lo que planteaste es como, digo yo, escrito en piedra, en el sentido de que si viene una organización y tú determinaste de que a lo mejor es obvio, con el paso del año se mantiene así, ¿o lo verías como algo complicado? Es decir, que en cierta manera puede ir rotando, por poner un nombre, o un estado que... Normalmente una organización, lo ideal sería que esto fuera evolucionando, ¿sí? Lo normalmente es que esto fuera evolucionando, pero sí he visto en mi criterio, desde que he iniciado en esto, muchas organizaciones dicen, es que todo el mundo utiliza Scrum y yo voy a utilizar Scrum. Y de repente tienen, por decirlo un ejemplo muy técnico, de repente tienes un equipo que el equipo se encarga de dar soporte a la nube, a Microsoft Azure, donde ellos solamente reciben requerimientos puntuales de errores que tienen que corregir,
y lo estás obligando a trabajar con Scrum, cuando Scrum es para desarrollar un producto y ellos simplemente necesitan es solventar correcciones de problemas al momento. Y quizás otro método como un Kanban podría fluir mejor. Pero como afuera todo el mundo dice que hay que usar Scrum, aplico Scrum. Y entonces tomo roles y transformo a alguien que de repente era un gestor de incidentes y lo transformé en un Scrum Master y esta persona ni tan siquiera entiende que es un Scrum Master. Y por eso es que es bueno saber en qué contexto está su iniciativa para saber cuáles son estos métodos o prácticas que se alineen mejor a esa necesidad. Súper, Noris. No hay ninguna pregunta. No sé si quieres dejar la diapositiva donde aparece tu referencia en LinkedIn, etcétera, cosa de que las personas, si más adelante quieren hacer una consulta específica, digamos, lo puedan hacer. Aquí al final de las gracias tienen ahí mi perfil en Si hay LinkedIn. alguien más que quiera hacer alguna consulta, no, bueno, Norin, tienes. Bueno, quiero agradecerles, digamos, a todos. Si quieren alguna pregunta más, con el mayor de los gustos, hay tiempo, digamos, para ello. Sí, totalmente. E inclusive, por darte un ejemplo, cuando entré a una gerencia de gestión de personas, eran una dirección de gestión de personas con 8 gerencias. Todos querían utilizar Scrum. ¿Por qué? Tenemos que ser Agile HR y tenemos que utilizar Scrum. Entonces, cuando empezamos a entrar, ¿qué tipo de servicio estaban prestando? Prestaban asesoría, prestaban requerimientos, hacían solicitudes, pero no desarrollaban, solamente daban ciertas asesorías. Entonces se dieron cuenta que aplicando Stati para entender la demanda, entender las necesidades del cliente y después simplemente gestionarlo con un flujo de Kanban, igual lograron el mismo resultado sin necesidad, después de estar 6 meses tratando de aplicar Scrum sin entender. Entonces, por eso, esto es súper clave que ustedes sepan en qué dominio se están moviendo para ello. En la actualidad en el mercado vas a conseguir otro framework para esto. Está SenseMaker, que también es del creador de Cinefin, y también tenemos en la Sociocracia 3.0, que también tiene un framework justamente para tomar decisiones a nivel de organizaciones, también lo pueden utilizar. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta en vivo, lo pueden hacer mientras voy leyendo una que dejaron acá en el chat. Hola, ¿cómo estás? Estuvo súper bueno. Nori, felicitaciones, Ale. Más que una pregunta, como quizás es una reflexión, ¿no? Me parecía súper interesante el planteo y, digamos, los casos reales que compartía Nori. Y también tener en cuenta que es una herramienta que te genera versatilidad, o sea, uno no es en cualquier área, ya sea en el área de talento o en un área técnica, no es que estamos anclados en uno de los cuadrantes, ¿no? Entonces, también me parece que tiene que ver con esta sensibilidad de entender el entorno, de poder detectar, como decía Nori, dónde estamos en este momento y generar esa plasticidad interna como para ir pudiéndose mover de un cuadrante al otro, ¿no? Justamente, o sea, hoy lo que prima es el cambio y creo que, de hecho, a ver, esta situación sanitaria mundial lo plasma al 100%, y acá quizás preguntarte, en esta propuesta interesante que vos traes, ¿cómo la vas evangelizando dentro de una organización, ¿no? Porque tal vez uno de los mayores desafíos que trae el cambio es ganar aliados a ese cambio. Claro. Te hago una consulta. Dentro de tus desafíos en la organización en la actualidad, ¿cuál es una de las iniciativas puntuales que tienes en este momento, que sabes que tienes que hacerlo? Cualquier iniciativa que tengas. Y mira, por ejemplo, en este momento es
pensar qué se hace estratégicamente con respecto a un área de testing, ¿no? Si nos conviene hacer un merge con la gente de programación o nos conviene tenerlas separadas, por ejemplo. Eso se me vino a la cabeza. Ajá, por ejemplo. Por lo tanto, si tú crees que estás en el contexto de lo obvio, que vas a seguir una receta y vas a conseguir ese resultado. No, bajo ningún punto de vista. No. ¿Cierto? Entonces, fácilmente estás entre lo complicado y lo complejo. Primero, porque si vas a llevar este cambio, primero es entender ese mundo de cómo funciona el mundo de testing, ¿cierto? Y una vez entendiéndolo, ¿a dónde lo quiero movilizar? ¿Es un mundo de testing que funciona en lo tradicional o es un mundo de testing que lo quiero movilizar a lo ágil? No, o sea, la empresa trabaja de manera ágil, trabaja en un híbrido, digamos, porque híbrido. Si trabajara 100% ágil estaríamos hablando de otra cosa. Pero... Claro, entonces ese híbrido, ¿hasta dónde estás dispuesta a moverlo en ese híbrido? Porque, si, como decía Alejandro en su charla, si yo quiero entregar un resultado inmediato, si yo quiero hacer no solamente entrega continua, sino despliegue continuo del producto del desarrollo digital que estén realizando y que tenga la calidad que me permita ofrecer mejora continua, quiere decir que quiera o no, esta área de QA realmente va a seguir en lo híbrido o se tiene que ir netamente a lo ágil. Y si se mantiene en lo híbrido, implica que qué proceso voy a revisar. ¿Cuál es el proceso que está por debajo que no me permite que el área el área de QA sea totalmente ágil? Entonces, entras como un terreno de lo complicado porque tienes que analizar primero cuáles son esos procesos del área que te puedan estar afectando. ¿Cuáles de esos procesos la organización va a permitir cambiar? ¿Y cuál es la consecuencia de cambiarlo? ¿Y cuál va a ser la transición de cambiarlo si es que te lo permite cambiar? Entonces, al menos ahí empiezas a identificar que estás entre lo complicado y lo complejo y por lo tanto vas a tener que buscar cuáles son los procesos cuello de botella y poder demostrar con números, mira, estos son los procesos que nos están afectando y las posibles soluciones son estas. Y por lo tanto ahí vas a necesitar expertos en el área de agilidad, en este caso, QA automatizado o alguien que tenga una visión, que Alejandro es muy bueno, by the way. Tomo nota. Por ejemplo, ese análisis es lo que te permite quizás esta herramienta, más que decir, no, yo voy a seguir estos pasos. No, detente un momento, analiza dónde te estás moviendo, analiza cómo voy a poder levantar la información correcta para poder conversar con un gerente de QA y poder demostrar si cambiamos este proceso. No sé, se me ocurre, de que normalmente pasa en la banca. En la banca todos te hablan que trabajan agilidad, pero resulta que todos quedan en release y nunca salen a producción porque tienen que pasar procesos de controles de cambio, porque procesos de seguridad, porque procesos de planes de contingencia y desastre para poder salir a producción. Entonces ahí cuando te das cuenta cómo incluyes al área de seguridad, cómo incluyes a las áreas de operaciones y cómo empiezas a trabajarla de una forma más lean y más fluida. Por lo tanto, estás en ese terreno de lo complicado y te puedes dar inclusive en lo complejo, porque tienes que ir probando con pequeños pilotos para que te den resultado en retrospectiva y poder ir mostrando. No sé si te aclaré un poquito. Clarísimo, Ori, gracias. A ti. Perfecto. Muchas gracias, Ale, por tu intervención. La última consulta, Noris, que tienes es la siguiente. Mencionaste pasar de obvio a caótico. Entonces, quisieran que ahondaras un poco eso de qué significa eso de pasar de obvio a caótico. Fíjense, hay ejemplos, muchos. Voy a tomar un ejemplo no de desarrollo de software y un ejemplo de desarrollo de software. Voy con el ejemplo del desarrollo de software. Me están pidiendo desarrollar un sistema y el sistema me están dando todos los requerimientos. No hicimos preguntas si esos requerimientos realmente fueron validados con el cliente o no. Y simplemente comencé porque fue la orden que me dieron. No, este es el presupuesto, lo vas a tener que trabajar. Comenzamos a desarrollar el sistema.
Y en medida que empezamos a desarrollar, nos damos cuenta que no tenemos acceso a bases de datos, que no está la arquitectura correcta, pero ya tengo fecha de entrega, entonces tengo que empezar a entregar. Ah, es que yo siempre he hecho los desarrollos de software de esta manera, de una forma normal, de una forma tradicional, siempre lo he aplicado y no levantaste la información si ese requerimiento realmente era lo que el cliente necesitaba, si lo que vas a desarrollar era lo que el cliente necesitaba y se tenías todas las condiciones listas antes de comenzar el desarrollo. Entonces, al final, un proyecto que a lo mejor pudo ser corto, se te transforma en esos proyectos zombie que continúan y pasa 6 meses, 7 meses, 8 meses o un año desarrollando el software de algo que realmente se te transformó en un caos porque a ciencia cierta no entendiste el contexto donde te estabas moviendo. Me voy ahora al ejemplo de talento de personas, lo que les comentaba de esta organización. Esta organización llevaba 6 meses teniendo a más de 100 personas trabajando en Scrum, cuando mucho, y formándolos en Scrum, cuando ellos ni tan siquiera construían productos, simplemente atendían requerimientos y solicitudes. Y era un momento de que no solo eso, sino que empezaban a trabajar al inicio de forma colaborativa, pero estaban todo el día tratando de solventar iniciativas bajo un framework que simplemente no calzaba. Porque era lo que se supone que, todo el mundo dice que así lo debo hacer. Entonces, analizar que lo que estabas trabajando, las necesidades que tenía eran simplemente requerimientos de gerencia que te pedían, necesito formación, necesito que les des una gestión, aplicar gestiones de cambio para ahí ayudar gradualmente a los líderes a cambiar su mentalidad y quizás no, Scrum no era la forma correcta, sino simplemente analizar basado en qué tipo de requerimiento y en qué tipo de demanda poder aplicar un método ágil, más idóneo si es que aplicaba. Pero como no lo hiciste, caíste en el caos donde tuviste 6 meses gastando tiempo, gastando dinero y agotando a las personas en trabajar en algo que no entendía. No sé si eso responde a la pregunta. Yo creo que sí. Bueno, Noris, muchísimas gracias por tu buena intervención. También agradecerles a todos los que se han conectado a esta charla. No olviden entonces de que en realidad este es un mes en donde van a encontrar un montón de exponentes y de temas bastante interesantes, así que lo dejamos abierto para que se inscriban en los mismos. Así que agradecerles nuevamente por su tiempo y su participación. De mi